que también pueda usted ser portador de estas buenas nuevas de salvación y que usted también pueda transmitir esta enseñanza a otras personas. Hemos estado meditando con mi esposo acerca del verdadero evangelio y vamos a hablar en esta noche a través de la palabra del Señor. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que nos habla acerca del verdadero evangelio. Es el tema para esta noche. Así que le invito a que sea en su corazón y que usted también medite el verdadero evangelio. Hace 8 días el pastor nos hablaba que en la iglesia en Galicia, los Gálatas, vivió esta confusión de otro evangelio. Y la Biblia dice, no es que haya otro evangelio, no puede existir otro evangelio, solo hay un evangelio. Y yo meditaba a escuchar al pastor hace 8 días, sí, solo un evangelio. Pero estamos en los tiempos que la Biblia habla, en los tiempos peligrosos, donde hay comezón de oír, donde la persona quiere escuchar otras cosas, donde el hecho de oír y que sea profetizadas cosas que quiere oír llevan a muchos errores y a caer en muchas dificultades. Yo quiero que tenga la palabra abierta, o vamos a ir a esta lectura inicial. En la carta, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Todas las cartas son muy significativas, ya que eran dirigidas a iglesias en Asia, y estas iglesias tenían que ser orientadas, y Pablo, como un apóstol, como lo dice, y vamos a leer, como un apóstol tierno, como un padre espiritual, advierte a estas iglesias, y estas advertencias deben de ser muy claras para la iglesia hoy en día, y advertencias que uno dice, mire, hasta en esas épocas, de las primeras épocas y de la historia también, se hablan de estas tendencias a que la gente se equivoque y a que existan de pronto otros pensamientos y se aparten del propósito de Dios. La primera epístola o la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, habla algo muy profundo. Vamos a leer algunos textos, no voy a leer, vamos a leer desde el 2 hasta, yo creo que hasta el 8. Primera de Tesalonicenses 2, 8 dice: pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Ya habían padecido allí en Filipos tremenda persecución por hombres y mujeres, pero miren lo que dice, versículo 3: pero nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue dada por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba corazones. Qué texto tan extraordinario. Si usted puede subrayarlo, si usted puede tenerlo en cuenta, tenga en cuenta esto. No es que sea por nosotros mismos o para agradar a los hombres, sino que dice para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Versículo 5: pero nunca usamos de palabra de lisonjas, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Saben qué? Esto a mí me hace pensar, hermanos, queridos hermanos, porque muchos hoy en día son carga para la iglesia, los que se dicen ser apóstoles, pero la palabra es tan clara y vamos a despejar un poquito esto. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es vuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Bueno, usted puede seguir leyendo el versículo 9. Vamos a estar de pie un momentico. Las personas que están en internet, yo quiero que por favor se conecten y cierren sus ojos por un momentico.
de la iglesia aquí presente va a estar de pie por un momento, porque vamos a entrar en la palabra. Y pienso que es un tema, hermanos, que necesitamos entenderlo claramente. Póngase de pie, levante sus manos por un momento. Y ahí usted en la internet nos va a acompañar en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo traiga a nosotros revelación, Señor. Por la palabra se han abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, todo nuestro ser espiritual, para estar conectados a lo que tú deseas, Señor. Gracias, pues que es el poder del Evangelio, Señor. Es el poder de tu palabra, Señor, que ha sido dada, Señor. Desde el primer momento que tú, Señor, allí declaraste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Señor, declaramos hoy que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu es abierto a la palabra de Dios, para entender la profundidad, la anchura, Señor, y las medidas que hay, Señor, de esta preciosa palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome su lugar. El Evangelio verdadero. Pablo, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Colosa o los colosenses de Galicia, bueno, a todas estas iglesias, cuando él escribía lo hacía con un amor, con una ternura, queriendo explicar a la iglesia qué era el verdadero evangelio. En este tiempo existían muchas tendencias y sobre todo hacia esos niveles o hacia esos países de Asia en esa época, de falsas doctrinas. Cuando él llegó a Éfeso, a un lugar, vio como allí había muchas esculturas de estatuas, y levantaban muchas imágenes, y levantaron una por si acaso al Dios no conocido. Así de hambrientos estaban ellos por doctrina o por saber más allá del conocimiento. Los griegos y todas estas personas en esta época estaban sedientos de saber más cosas, pero era algo tan sencillo: el verdadero evangelio. Vaya conmigo a Juan. Vamos a leer muchos textos bíblicos y quiero que usted esté muy conectado. Juan 7, 16 y 17. Y vamos a enfocarnos un poquito en el tema del verdadero evangelio. Juan 7, 16 y 17 dice: Jesús le respondió y dijo. Mire lo que Jesús dice. El Señor Jesús abre sus oídos, sus ojos. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de quién. Devolvámonos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hasta el 18. Es un texto tan claro. El mismo Señor Jesús dice: la doctrina no es mía. El evangelio, vamos a desenrollar un poquito qué es evangelio. Buscando en el diccionario, la transcripción de un sustantivo es una palabra griega que es evangelium. Evangelium es buenas nuevas, es un sustantivo. Ahora, es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento también se puede expresar en una forma o pasar en la forma sustantiva a también una forma verbal, que es evangelizo. ¿Qué es evangelizo? Es proclamar o anunciar las buenas nuevas. Entonces se puede dar en muchas medidas la palabra evangelio. Ahora, las buenas nuevas
anunciadas al pueblo de la presencia de Dios. Isaías 49:11 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a la ciudad de Judá, ven aquí al Dios vuestro. Y dice: he aquí, el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué linda ilustración! Buenas nuevas de salvación. Esa imagen de Jesús con una ovejita en sus brazos, aquellas pequeñitas en sus brazos. Y ahí en Isaías 45, 23, 25: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabras en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová será la justicia, la fuerza, y él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. La justicia de Dios viene. ¿Para quién? Para la humanidad, para el pueblo. Eso es evangelio. Vamos al 46, dice un poco, 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ya en una profecía, Isaías está lleno de profecías hacia la salvación que viene ¿de dónde? De Dios. Una salvación que viene a la tierra. Isaías 51:4: estad atentos a mí, oh pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley de mi justicia para luz de los pueblos. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y de mi justicia será luz a los pueblos. Ahora, la palabra es clara que los mensajeros del evangelio son personas. No es que venga un ángel, no es que venga un pajarito, no es que venga una voz, sino son personas. Ahí siga conmigo paseando en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: mi Dios reina. Qué lindo. La salvación o ese evangelio son a través de personas. Lo podemos hacer tú y yo. Siga Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y Dios, hermanos, actúa a través de esa palabra. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona para proclamar las buenas nuevas, actúa a través de la palabra que sale de la boca. Devuélvase un poquito a Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe, o para que la envíe. La palabra de Dios. Ahora, la iglesia primitiva o la iglesia de estos tiempos hizo que la predicación del evangelio a toda persona fuera su actividad principal. Por eso el evangelio fue esparcido en Asia en 2 años. Lea conmigo Hechos, vaya al Nuevo Testamento, Hechos 5:42. Y todos los días
Diga conmigo: todos los días. En el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a dar las buenas nuevas de salvación. ¿Dónde? En el templo se reunían, tenían sus días del templo, pero tenían los días en las casas. Y es el modelo principal de la iglesia. No solamente nos reunimos aquí, sino tenemos nuestras CPC, células de pastorado en casa, para proclamar el evangelio. Ahí adelantico en Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. El libro de Hechos está lleno de ilustraciones maravillosas de cómo la gente, a través de palabras de hombres sencillos, de hombres pescadores, de hombres simples, como decían, ese no es del vulgo, ese que tendrá que decirnos. Pero cuando se levantaban, su voz alcanzaba kilómetros. No tenían, como aquí estamos varios representados en un lugar muy pequeño, pero ¿cómo sería que Pedro alcanzó en su primer discurso 3,000 almas? Y no había sonido potente, pero la palabra de Dios era tan poderosa, tan fuerte, que llegaba al corazón y rompía aún las distancias. Vamos al 14:7. Y la gente de la ciudad estaba, Hechos 14:7, estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedreando. Y habiendo salido huyendo de Listra y bueno, la otra ciudad, Iconio y las regiones, y allí predicaban el evangelio. Imagínense, aún corriendo de ser apedreados, de ser perseguidos, ellos no les importaba, seguían predicando el evangelio. Vaya conmigo allá adelantico a 1 Corintios 1:17. Pablo habla claramente y enseña acerca de la doctrina. Y aquí este versículo aclara, dice en 1 Corintios 1:17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz de Cristo. ¿Cuántos hoy en día han caído en esto? Nuestro pastor nos hablaba del evangelio aún pirateado, de un evangelio que no es el evangelio, sino que toman palabras persuasivas o simplemente perturban a las personas con pensamientos. Pero Pablo es claro: el evangelio de Cristo. Ahora en Hechos 10:36 nos devolvemos, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. En Romanos el capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree, primeramente al griego, al judío primeramente, y también al griego. Porque el evangelio de Dios, el evangelio de justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice en Efesios 2:16-17: y mediante la cruz, vaya conmigo, no se me quede, Efesios 2:16 y 17: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Bueno, son textos y podría seguir, pero quiero ir al centro. Quiero que Cristian me coloque por favor la imagen de la primera imagen, y tener una claridad.
es muy sencillo. Yo decía, ¿cómo enseñar, Señor? Y estaba dando vueltas en mi cama y viene esto. Ay, como que a veces el Señor se ríe de mí y yo lo miro. Ay, Señor, no te burles. Y fui a esto tan sencillo. Eso se llama la mano del evangelio. ¿Cómo se llama? Les presento el evangelio. Ese es el evangelio, tan sencillo. Ahora, ¿qué es? Dice el evangelio, que el dedo pulgar, he pecado. Hay un coro que lo cantamos, pero pues bueno, ustedes aquí ni yo somos cantantes. Yo pequé. Pero ¿qué es el segundo? Dios me ama. El tercero es que Jesús, Cristo murió por mí. El dedo, que significa este dedo, bueno, se me olvidó los nombres de los deditos, donde me coloco el anillo. No tengo el anillo de matrimonio, pero este dedo, cuando me coloco el anillo, es un compromiso. Dice, recibo a Jesús y soy salvo. En algo tan simple, hermanos, les presento el evangelio. Usted apréndaselo, anótelo, tenga un guante, haga un dibujo en un cuaderno. He pecado, Dios me ama, Jesús murió por mí, recibo a Jesús y soy salvo. Ese es el evangelio. Si las personas las quieren salirse de ese concepto, es otro evangelio. Si quieren agregar un dedo más, es otro evangelio. Si quieren agregar otro concepto, ese es otro evangelio. Si quieren decir, Dios me reveló, porque muchos en estos tiempos salen con ese término y la iglesia y aplauden y gritan, y entre más gritos más revelación. Pero es tan sencillo. Ese es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Todos hemos pecado, hermanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Y Juan 1:12 dice, todo aquel que reciba a Jesús es hecho hijo para salvación. Ese es el evangelio. Dice a la palabra, hermanos, 2 Corintios 5:17-21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo entiendo esto, que soy un pecador, que el amor de Dios es maravilloso. Hace 8 días llegamos a la casa y por huir de un gato se nos fue detrás. Y dijimos, no vamos a entrar a la casa, vamos hasta la esquina, o si no el gato se nos mete a la casa. Y llegamos a la esquina y bueno, nos paramos, compramos ahí algo que estaba muy rico y habían 2 personas, 2 hombres. Empezamos a hablar con la señora de Dios y a este lado había yo creo que era una persona que él decía, yo he estado en muchas religiones a causa de la muerte de mi padre y bueno, nueva era, musulmán, bueno, todas las. Y a este lado había otro hombre que nada que creía en Dios, él es agnóstico. Y discutían. Y yo decía, tan sencillo que es el amor de Dios. Uno decía, no, es que Dios se equivocó. Porque, hermanos, la mayoría de sectas y grandes religiones no muestran el amor de Dios. Muestran a un Dios malo, serio, a un Dios que no ama a la humanidad, a un Dios amargado, pero no muestran realmente el amor de Dios. El amor de Dios es grande, inmensurable, es un amor que solamente Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a lo que más amaba, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces entra la parte
Yo necesito creer la obra que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo necesito creer que su sangre me limpia. Yo necesito creer, yo necesito aceptar ese sacrificio y permitir que Jesús gobierne mi vida, que el gobierno de Dios venga a mí, y necesito aceptarlo. Hicimos unos ejercicios con nuestros niños en la escuela dominical y les enseñaba cómo ellos podían llevar a otro niño a Jesús en una oración muy sencilla, de abrir el corazón, de recibir a Jesús, decir: Jesús, ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, quiero que seas mi Salvador y que entres en mi corazón y gobiernes. Esto hace, hermanos, que sea una realidad la salvación. Sin estos pasos es imposible. Sigamos leyendo en el texto de 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? La reconciliación. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 22 termina en reconciliación. Todas las escrituras y todo el mensaje de esta preciosa palabra nos habla de la reconciliación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nadie, hermanos, así sea la persona más bonitica, más pura, más santa, ha pecado. Todos hemos pecado y necesitamos reconciliación. Versículo 19. Ahora que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, se nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si de Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias en Dios en él. Tremendo. Necesitamos entender lo que esta cuadrito, lo que esta mano significa. Usted piensa, hermanos, leíamos anteriormente que cuando nosotros tenemos a Dios en justicia, y sabemos el primer versículo que leíamos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es tan sencillo. Yo conozco al Señor, tuvimos la oportunidad de que nos llevaran a una iglesia y nos hicieron la oración de fe, nos hicieron pasar adelante. Yo me acuerdo que me arrodillé con mis hermanas y mi mamá, hicieron la oración de fe, nos hicieron repetir esta oración y luego el pastor oró por nosotros. Y en ese momento sentimos el cambio. Todo eso ocurre de una forma así, sobrenatural. Y empezamos a entender muchas cosas. Y claramente, hermanos, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá así las doctrinas de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, no me voy a desviar. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, conoceré a Dios. Entonces yo conoceré si la doctrina realmente es de Dios. Muchas, hermanos, tendencias, vientos de doctrina, cosas que vienen, hermanos, han sucedido en el transcurso de toda mi vida cristiana. Pero hemos sabido escuchar, hermanos, y yo siempre he dicho, eso no es de Dios. Cuando en los bancos, hermanos, se quiere enseñar o las personas, los banqueros, se puede decir, o los cajeros, se les enseña primeramente el billete bueno. El billete bueno lo hacen conocer a través de su textura, del color, yo pienso que hasta del olor. El dólar igual. Las personas que trabajan con esto conocen
ellos se dedican a conocer el verdadero dólar. Y cuando medio les pasa uno falso, ese es falso. No necesitan ni tocarlo, porque ya la textura, los colores, ya saben, eso es falso. Porque no les importa conocer lo falso. Quieren conocer lo verdadero. Así es, hermanos. El evangelio, el verdadero evangelio, tienes que tú conocerlo. No tienes por qué poner a escuchar por allá cosas raras, ni vientos de doctrina, la Biblia lo habla, ni aquellos que quieren perturbar el evangelio, ni aquellos que con lisonjitas vienen a decir: ay, es que el Señor me reveló. Yo tiemblo, hermanos, cuando una persona o un predicador o en cualquier medio escucho: ay, es que el Señor me reveló. Amados, la revelación está aquí. Solo es que la abras, la leas. Yo no necesito otra revelación. Yo necesito conocer esto totalmente. Yo no puedo estar confundido. Ay, si será lo que me dijeron, que necesitaba tirar sal, que necesitaba echar gotitas, que necesitaba echar el agüita, que necesitaba echar el no sé qué, la mata de sábila. ¿Para qué? Si la verdad está aquí. Yo siempre he dicho, la gente siempre quiere escuchar cosas. La Biblia habla de, Pablo hablaba a Timoteo, aquellos que quieren fábulas y falsas filosofías y cosas. Dice: a esos evita, quítalos, hazlo a un lado. Esos lisonjeros, porque traen es sola mentira y falsedad y confusión. Pero yo digo, hermanos, ¿cómo es posible que las personas hoy en día, los medios de comunicación, las grandes empresas, se dediquen a estudiar si hay vida en Marte, si existen marcianos, si existen ovnis? Y la verdad, nada. ¿Qué dice? La verdad nos hará libres. Asociaciones encargadas de estudiar sobre los ovnis, objetos no identificados. Usted sabe que eso no es un objeto, es un demonio, porque se manifiestan en los aires. Tremendo, hermano. Y prefieren escuchar del ovni, del fantasma, de las cosas raras, que escuchar de Cristo, quien les trae la verdad, quien les hace libres. Qué tremendo, hermanos. Quiero que pongan la segunda parte, porque ya se nos va Cristian. Encontré este estudio y quiero dejarlo solo así porque sería muy largo y mucho tiempo. El verdadero evangelio. Ahí está. El verdadero evangelio está en esas 7 palabras. Con mi esposo lo estábamos estudiando y decíamos: uy, estos huesitos para chupar por mucho tiempo. Viene cualquier cantidad de cosas, hermanos. ¿Cómo me gustó esto? ¿Qué es el verdadero evangelio? Arrepentimiento. Si a ti en una predicación, hermanos, no te hablan del arrepentimiento, eso no es predicación. Si el mensaje no está basado en la cruz, eso no es mensaje. Puede ser hermoso, lindo y tener muchas palabras, pero eso no es evangelio. El verdadero evangelio es arrepentimiento, cambio de mente. Dice en Lucas 13, 3 al 5, así lo voy a mencionar únicamente: si no os arrepentís, pereceréis, moriréis. Es un nuevo sentir sobre Dios. Ese es arrepentimiento. Primer paso para entender cuál es el verdadero evangelio: arrepentimiento. El arrepentimiento en Malaquías 3:8 nos dice: es requerido por Dios. Es exigido por Dios en Lucas 13, que lo leímos ahí. Es anunciado por los apóstoles.
El arrepentimiento es dado por gracia, es predicado en las Escrituras, se necesita para conocer la verdad. Tremendo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un verdadero arrepentimiento? Produce una tristeza piadosa, o sea, realmente una tristeza de arrepentimiento. 2 Corintios 7. Conduce a la fe, a creer. Posibilita el borrar pecados, el arrepentimiento. Es un resultado también que da en las buenas obras, según Hechos 26:20. Vivifica el alma y liberta la vida. Necesitamos entender este primer paso, o primer, que podamos decir, peldaño, el arrepentimiento. Segundo, conversión, cambio de vida. Mateo 18:3. Si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Es una nueva vida para Dios. Esa conversión es originada en Dios a través de Cristo, iluminada por el Espíritu Santo, encaminada por la palabra, vivida en luz, consumada por amor. Si puedes ponerme la figurita, Cristian, conversión, ese cambio de vida. Ahora, ¿qué hace la conversión? Produce confesión de pecados, cambio de prácticas, cambio de dueño, de vida, de deseos, de ocupación y de destino. Tremendo. Eso hace, hermanos, la conversión es algo tan tremendo, es un cambio total de vida. Muchos pueden estar arrepentidos, pero no convertidos. Muchos pueden estar arrepentidos, pero no convertidos. Tercero, viene la santificación. ¿Qué es la santificación? Es la separación. Dice el cambio de ocupación. Dice el Señor, le decía en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es una nueva dedicación en Dios. Ahora, la base doctrinal, esta santificación está efectuada en Dios. No podemos, hermanos, pensar en otra cosa. Cada uno de estos pasos, el arrepentimiento, la conversión, nos lleva a la santificación. Muchos están arrepentidos, no convertidos y menos santificados. Muchos están arrepentidos, convertidos, pero no quieren santificarse. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deben de ser, hermanos, esta santificación aplicada por medio del Espíritu Santo. Debe ser conocida por la palabra, sellada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a limpiar, a salvarnos de nuestros pecados, a hacer que seamos nuevas criaturas en Él, rodeadas de sus promesas, cumplidos por su gracia. Ahora, ¿qué produce, hermano, la santificación en una persona? Limpieza, separación, preparación, transformación. Somos útiles a la sociedad, comunión con nuestros hermanos y perfección en la sociedad. Mira lo que nos lleva, porque estamos separados para Dios, estamos apartados del pecado. Y viene una cuarta, que es regeneración. ¿Cómo cuesta esta palabra? Muchas veces pronunciarla y que se produzca. Es el cambio de corazón. El que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar. ¿Qué hace, hermanos? En Juan 3:3, un hombre religioso, bueno en gran manera, digo, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo,
no entrarás al reino de los cielos. Es el amor de Dios que nos cubre. Quiere, hermanos, que a través del poder de Dios se produzca el nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque Él quiere un espíritu nuevo, una nueva creación, un nuevo servicio, un nuevo fruto, una nueva mente, un nuevo destino. Quinto, justificación. Es el cambio de estado. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es contada por justicia, Hebreos 11 y Romanos capítulo 4 y versículo 5. La justificación es la nueva posición delante de Dios. Puedo estar delante de Dios justificada. Ya nadie me va a condenar. Entonces volvemos. ¿Me pones el cuadrito, Cristian? Entonces viene, entonces cada uno de estas posiciones. Esto, hermanos, la justificación es a través de Dios. Cuando obedecemos al Señor, sexto, viene la adopción, que es ¿qué? Cambio de padre. Tal vez en nuestra sociedad muchos no conocen su padre natural, pero es que hoy en día todos tenemos padres, ¿cierto? No nacimos solo de madre. Un padre tal vez irresponsable, que mucha gente dice no conoce a mi padre, no sé quién es, o simplemente tal vez no quisieron ninguna comunión con esta persona. Pero mire, Dios nos quiere adoptar y haber un cambio de padre. Si vuestro padre fuere Dios, dice la Biblia, Juan 8:42, si fuere Dios, una adopción en Cristo. Y por último viene glorificación, cambio de destino. Si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, 2 Corintios 4:3-6, ¿qué será de nosotros? Ahora, esa glorificación, hermano, nos lleva a ver la gloria de Dios en nuestra vida día tras día, a ver sus misericordias desde la mañana hasta la tarde. El Espíritu Santo nos ilumina. El evangelio, hermanos, se nos revela. El evangelio, hermanos, viene y empieza a revelarse. Sí, yo he pecado, pero Dios me ama. Cristo murió por mí, yo le recibo, ya soy su hijo. Son, hermanos, los resultados del verdadero evangelio. Y termino con esto acerca del evangelio. El evangelio, hermanos, es el testimonio que nos habla del amor de Dios en su propósito de salvar a todos los hombres por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en su Hijo Jesucristo como único medio de salvación. Ante esta realidad, cada uno será responsable según su decisión del destino eterno de su alma. Ahora, me pregunto, estamos aquí 18 familias representadas, representando 18 familias. Hasta de mi casa, ¿cuántos han sido alcanzados por el evangelio? ¿Estamos cimentados en el verdadero evangelio? O tal vez, hermanos, alguno de nuestros seres queridos no quiere nada. Y saben la tristeza que a veces se da es la rebeldía hacia las cosas de Dios, cuando el amor de Dios es maravilloso. Y cuando el amor de Dios es inmensurable, grande y hermoso. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar al Señor. El verdadero evangelio dice la verdad que no me gusta. Cierre sus ojos. Una verdad que lastima el ego, mi yo, que humilla el espíritu, que desnuda el alma y que nos muestra tal y como somos, indignos pecadores, menos que la nada, gusanos para ser arrojados a la hoguera, inmerecedores para recibir algún bien de parte de Dios, salvo su justa ira
y juicio y condenación. La Biblia dice: limpiemos las manos. Límpiese las manos. Y aquellos que son de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Queremos en esta noche, Señor, estar agradecidos, Señor, por la sencillez de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque la predicación de tu evangelio hoy en día se ha constituido, Señor, para el cambio de muchos, de una vida de pecado, de tristeza, de amargura, Señor, a cambiarla una vida llena de gozo y de paz. Gracias por ese evangelio de poder. Gracias por el evangelio de la paz, Señor, que hoy llega a nosotros y ha llegado a nuestras casas. Gracias por el evangelio que ha llegado, Señor, a cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos, Señor, llevar el evangelio a otros y alcanzar, Señor, a la humanidad y a aquellos que están en aflicción, aquellos que están en tristeza, aquellos que tienen vacío su corazón, Señor, puedan alcanzar tus misericordias, porque de tal manera tú amaste al mundo. Fue tanto tu amor que enviaste a tu único Hijo, Señor, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú muestras tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias por lo que muestra tu palabra, Señor, y lo que hoy podemos recordar, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nuestras mentes sean abiertas a la palabra, que nuestra mente esté dispuesta, Señor, a entender, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Señor. Trae, Señor, hoy convicción, aún si nuestra vida necesita un arrepentimiento, Señor. Trae, Señor, esa convicción de arrepentimiento. Trae, Señor, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas, el que podamos proceder, Señor, Padre, en una forma, Señor, en libertad, Señor. Permítenos, Señor, no solamente arrepentirnos, sino convertirnos a ti, Señor, en tus seguidores, en proclamadores de la palabra de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a conocerla, Señor, para que ninguna doctrina ni ningún viento de doctrina venga y nos mueva, Señor, nos haga mover del propósito que tú tienes para nosotros, para nuestra familia. Que ninguna, Señor, voz ajena, ni ningún mensajero del enemigo, Señor, venga, Señor, y perturbe nuestras almas, sino con la luz del evangelio, Señor, estemos conociendo más y más la verdad, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por la persona que hoy nos visita, Señor, por el corazón de este varón que hoy decidió entrar, Señor. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Mira la condición en que él está, el dolor de su corazón, de este caballero, Señor. Mira la condición de su vida, de este varón, Señor. Decidió entrar a este lugar, Señor. Gracias porque tú puedes tomar su vida y transformarla, Señor. Puedes hacerle una nueva criatura en esta noche, Señor. Oramos para que tu amor sea sobre él y tu paz sea sobre su corazón, Señor, y la transformación de su mente, Señor, sea una realidad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, trae convicción de justicia, de juicio y de pecado en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que sea abierto su corazón a cosas grandes. Permite, Señor, que sea el medio, Señor, para que su familia llegue a Cristo. Permite que sean abiertos sus ojos del entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque tú has venido, Señor, a sanar al quebrantado de corazón, Señor. Aquellos que andan presos, Señor, del pecado y de la inmundicia, a dar libertad a los presos, a dar apertura de las cárceles, Señor, a sanarlos quebrantados de corazón.
aquellos, Señor, que están en delitos y en pecados, a sacarlos, Señor, y darle la luz y la libertad a través de un verdadero evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, trae la libertad, Señor. En esta noche trae la libertad, Señor Jesús. Gracias por lo que tú haces y por lo que tú obras a través de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, como iglesia, como tus hijos, pedimos en esta noche, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Les pido a ustedes de pie, por favor.